Muy buenas noches. En nombre del Comité de Nominaciones de la próxima Asamblea Nacional 2016, les damos la más cordial bienvenida a este primer foro con los candidatos a postulaciones de la Junta Directiva Nacional. Mi nombre es Augusto Benavides y para iniciar, como Dios manda, nos ponemos de pie, por favor, para hacer la oración. Bendito Dios, danos esta noche la oportunidad de tener discernimiento, de tener conocimiento y de tener disposición para poder demostrar que este voluntariado en el que hemos comprometido nuestro trabajo sea en beneficio de los niños, niñas y jóvenes. Que cada uno de los candidatos pueda transmitir todo ese montón de sueños que tiene para poder hacer realidad desde el puesto al que está postulando. Ayúdanos a entender y comprender la importancia de la organización por encima de cualquier interés personal y ayúdanos para hacer realidad que más niños, niñas y jóvenes en este país puedan tener las bondades del movimiento Guía y Scout, con tu bendición, con tu apoyo y tu seguimiento. Amén. Gracias. A continuación vamos a proceder a explicar la dinámica, que consiste en una realización de preguntas y respuestas por parte de las personas que se encuentran conectadas en la web. Procedo a presentar el panel. En primera instancia tenemos a los candidatos al puesto de vicepresidencia. Tenemos al señor Javier Sandoval y al señor Mauricio Castro. Como candidatos secretarios tenemos al señor Francisco Herrera y a Jorge Blanco. El señor Blanco se encuentra ausente por la organización del evento de caminantes. En tesorería tenemos al señor Sandro Pacheco y al señor Ricardo Cambronero. Para jefas guías, es importante resaltar que esta terna se encuentra abierta, por la cual se va a proceder a cerrar el día de la Asamblea Nacional. Tenemos a la señora Silvia Herrera y a la señora Catherine Mena. La misma se encuentra fuera del país, por lo cual no pudo asistir. Y para jefes de scouts tenemos al señor Carlos Madrigal, al señor Eduardo Fonseca y al señor Gregory Chávez. Bien. Como ya saben, es preguntas y respuestas. Primero vamos a proceder con la presentación de cada uno de los candidatos. Tienen un minuto para la misma. Muy buenas noches, estimadas compañeras y compañeros. Les doy las gracias por la atención que están prestando en esta noche a esta presentación de candidaturas. Me parece que es muy importante que ya sea presencialmente o a través de las facilidades que le ha brindado el Centro Nacional de Servicios puedan estar conectados y que conozcan cuáles son las posiciones de cada uno de nosotros. Los invitamos a ser muy participativos, siempre con muchísimo respeto y entendiendo que la ley y la promesa que nosotros un día prometimos cumplir es la que debe de llevar adelante todas las acciones de nuestra vida. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Realmente, Javier, les doy las gracias por estar con nosotros. Desde el mismo modo que nosotros estaremos con ustedes trabajando por el bien de la asociación. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Francisco Herrera y estoy colocando mi nombre para la candidatura a la Secretaría. Esperamos poder contar en este momento con un poco de discusión, que nos conozcan nuestros proyectos y, por supuesto, su apoyo el día de la Asamblea. Muy buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Zúñiga Campanero, estoy aspirando al puesto de tesorero, profesión contador público autorizado, con un amplio conocimiento de empresas del sector público y su manejo de finanzas. El aspirar al puesto de tesorero es un reto adicional que ponemos a la mesa y realmente esperamos el apoyo de todos ustedes y todas las preguntas que puedan hacer serán muy útiles. Buenas noches, mi nombre es Silvia Herrera. Actualmente tengo el cargo de la jefatura aquí. He postulado mi nombre para continuar apoyando y motivando, como es en este sentido, pues, el cambio de estructura con la jefatura. Ahora la jefatura es exactamente lo que en algún momento todos hemos deseado, ¿verdad? La voz de ustedes, de los adultos, de los facilitadores, de los jóvenes hacia la junta directiva.
es importante también, sobre todo, hacerles llevar el cumplimiento de ley y promesa. Y siempre lo hemos dicho, la ley y la promesa no solamente es decir, hay que demostrarla, y se demuestra cada día con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Así que yo los invito a continuar con esos brazos abiertos que ha tenido la Junta, igualmente a decirles que estamos totalmente abiertos a recibir toda la colaboración de ustedes. Los brazos hacen falta, la ayuda hace falta y juntos estamos seguros de que vamos a continuar con este trabajo. Así que gracias por el apoyo recibido y espero continuar con el apoyo que ustedes nos ofrecen para la próxima junta. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Fonseca, ingeniero eléctrico de profesión y guía scout de corazón. Estoy postulando mi nombre para el área fiscal. Mi discurso es muy sencillo, siento que lo que hay que hacer es construir puentes y me voy a enfocar, si estoy elegido y tengo el apoyo de ustedes, a eso, a conversar, a visitar, a estar pendiente de todos esos proyectos interesantes que ustedes tienen y a tratar de canalizar eso a través de la junta directiva para lograr que entre todos hagamos lo que es tan importante para esta organización, que es cada vez que haya más niños y jóvenes en este movimiento tan bonito y que igual que hace muchos años adultos en algún momento sacaron su tiempo para mí, yo con mucho gusto estoy dispuesto a hacerlo ahora por esos muchachos que están ahí esperando a que llegue la jefatura guía y scout a esas comunidades lejanas, a tocar esas puertas y animar un poco sus corazones scout. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, mi nombre es Grigori Chávez, yo soy abogado y notario de profesión, pero buena gente. El día de hoy siento que el espíritu de nuestros fundadores, David Powell y Yolanda, están acá presentes, nos van a dar esa mayor seguridad para compartir con todos ustedes. Y concuerdo con el compañero en ese sentido, que tenemos que visitar las comunidades, creo que tenemos que ir a visitar los grupos. Todo Costa Rica tiene que saber quién es el jefe scout, parece que esa también es la misma línea que lleva la compañera también. Parte de lo que estamos planteando es eso, pues sacar al jefe scout de acá de la oficina, eliminar ese oficinismo, irnos más al campo, irnos más a la aventura, y yo concuerdo plenamente también con lo que dice el compañero, que de alguna forma, como nosotros también nos vieron, creo que es el momento también para devolver tanto el conocimiento, el tiempo, la sabiduría que nos han transmitido. Entonces, en ese sentido, también les deseo muchísima suerte a todos los compañeros y las compañeras del día de hoy, y agradezco y saludar también a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder con la parte de preguntas. Van a responderlas en el orden de presentación. Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente: según el puesto al que se están postulando, ¿cuáles serían 3 acciones que ustedes propondrían a la Junta Directiva Nacional para el fortalecimiento de la hermandad guía y scout? Don Javier tiene la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que la organización tiene una enorme responsabilidad en temas de crecimiento, en temas de penetración, y en eso hemos estado empeñados en el último año. Las acciones muy claras para desarrollar esto son 3. Número 1, el fortalecimiento y la capacitación de la gestión en cada uno de los grupos. Número 2, una mejor y mayor formación a los adultos en el movimiento. Y número 3, poder generar un mejor proceso en el desarrollo del programa educativo de la niñez y de la juventud, de forma tal de que entonces verdaderamente cumplamos con la misión que nos es requerida por el país. Muchas gracias. Mira, esa es una buena pregunta. Yo creo que ni siquiera nos deberíamos estar preocupando por fortalecer la hermandad, porque eso es algo que de hecho debería darse. Como guías scouts deberíamos sentirnos siempre hermanos y hermanas. Y cuando uno se hace una pregunta como esa, tiene que empezar a preocuparse un poquito. Pero si eso es un tema que nos preocupa verdaderamente, cómo fortalecer esa hermandad, porque verdaderamente
sentimos que no es como debiera ser, pues creo que fuertemente tendremos que enfocarnos precisamente en el tema de lo que nosotros queremos que los muchachos y muchachas y niños y niñas participen, que son los valores. Los valores es el principal tema y el principal refuerzo y la principal adhesión que tenemos que tener nosotros precisamente para fortalecer la hermandad y el Estado. Gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Tiene la palabra, don Francisco. En los últimos años hemos venido trabajando en unas cosas, sobre todo en este último año. Yo creo que es lo que propongo continuar. Primero, igual que Mauricio, creo que el tema no sería fortalecer, sino más bien facilitar. Porque sí, cuando uno se preocupa, si uno se plantea si hay que fortalecer la hermandad, porque no la tenemos, yo por lo menos no creo que no tengamos una hermandad fortalecida en la organización. Lo que sí hay que facilitarla, número uno, con normativa. Entonces, desde la Secretaría, continuar con todo el trabajo para generar un nuevo POR y una nueva normativa que va a facilitar los términos en los cuales nos comuniquemos. Y eso justamente es la segunda gran tarea desde la Secretaría. En el último año hemos venido creando algunos espacios con jefes de grupo principalmente, pero también se crearon algunos con jóvenes y algunos con dirigentes o facilitadores. Y es la segunda gran línea en la que hay que continuar desde la Secretaría, abriendo más espacios de comunicación para que lo que queramos, lo que compartamos y lo que nos preocupe llegue finalmente a la toma de decisión. Y a mí me parece que desde la Secretaría hay un gran reto también que atender, que es darle más voz y más participación a las personas más jóvenes. Esta es una organización de jóvenes, en donde las personas adultas estamos para facilitarles. Y aún nos queda una enorme tarea que cumplir para que pasemos de jóvenes participando a jóvenes protagonistas. Esto es una enorme tarea en la que habrá que poner un poco más de empeño. Muchas gracias, don Francisco. Tiene la palabra don Ricardo Zúñiga. Sobre la pregunta en sí, va a incluir varias tareas o varias áreas. Hay un plan estratégico que ya se definió, al cual hay que darle seguimiento. Hay una nueva estructura que se aprobó en las pasadas asambleas, que se está implementando. Y precisamente el trabajar por sectores, el trabajar de los equipos, la proyección que se tiene de nuevos eventos, nos va a permitir facilitar esa hermandad de una mejor manera. El que la gente pueda, los equipos puedan trabajar en los sectores y puedan trabajar organizadamente, porque ya se está hablando de eventos nacionales en todas las secciones, es un tema que nos va a permitir fortalecer esa hermandad. Lógicamente, desde la tesorería tenemos que ser los facilitadores para que se cuenten con los recursos para que esas actividades se lleven de la mejor manera. Muchas gracias, don Ricardo. Tiene la palabra doña Silvia Herrera. Bueno, para la jefatura durante este año, el cambio de estructura, fue un reto. Fue un reto realmente llegar a cada uno de los grupos en las diferentes comunidades. Yo lo llamo que se ha empezado a crear la plataforma. Esa plataforma de conocer, de traer la información, el de salir de la oficina, llegar a las comunidades, escucharlos y traer sus necesidades. Es interesante porque cada vez que uno habla con los adultos, siempre uno siente como esa pasión y ese amor y ese compromiso. Pero, ¿cuál es la función de nosotros de la jefatura? Y en este caso es precisamente ir a dar esa motivación, continuar dando esa motivación. Pero hay una de las cosas importantes y se les ha tratado de transmitir el mensaje en cada una de las visitas, es que nuestros jóvenes también aprenden directamente del ejemplo de los adultos. Entonces retomamos otra vez ley y promesa. Ley y promesa que no solamente es decirle, sino también hacerle demostrar. Y a pesar de que posiblemente entre nosotros no lo tomemos en cuenta, los jóvenes sí nos ven. Y en este caso, pues como el plan estratégico lo tiene, los jóvenes tienen un protagonismo y se le ha dado ese campo y lo estamos viviendo. Así que yo creo que esa parte de motivación ya lo estamos trabajando, que es la parte de la jefatura, pero además el abrir los espacios para que todos los que quieran trabajar están abiertos para que se acerquen. Y luego, como bien lo han dicho los compañeros también, hay que llegar a las comunidades.
a que lleguen a las comunidades y que vean y que tengamos el contacto directo de cuáles son sus necesidades. Así que es mantener la motivación, crear más espacios para que todos puedan aportar todos sus talentos y lo pongan a disposición de la organización como bien lo tienen, con ese lema de servir y no servirse, y luego el apoyo a nuestros jóvenes, que son el ser de esta asociación. Gracias. Muchas gracias, doña Silvia. Tiene la palabra don Eduardo Fonseca. Para mí el asunto de desarrollar, documentar, fortalecer la hermandad Guía Scout es algo que está intrínseco en el puesto de la jefatura Guía Scout. Acciones hay muchas. El asunto es que particularmente en este puesto, al ser un año, el tiempo es limitado y uno tiene que aprovecharlo al máximo. Definitivamente concuerdo con lo que comentaba Silvia acerca del acercamiento que uno tiene que tener con los grupos. Uno, a final de cuentas, lo que tiene que lograr es que todas estas ideas maravillosas que tenemos, este plan estratégico, todas las cosas que se discuten, lleguen de una forma sencilla, que la gente la pueda entender, que tomen ese sentido de pertenencia a las cosas que se trabajan a nivel de los distintos comités, la Junta y todos los otros órganos que tiene la asociación, y que permitan a la gente entender. Y es responsabilidad de las jefaturas llevar ese mensaje claro, de manera que pueda la gente fácilmente entender para dónde va la organización y alinearnos, y entre todos remar fuerte para poder llegar a ese puerto que todos queremos y todos sabemos, que es tener más y mejores ciudadanos, esos niños, niñas y jóvenes, en un programa Guía Scout bonito, lleno de valores y un montón de cosas. Esa sería la primera. La segunda, acordarse de los que menos tienen, de esos dirigentes, de esos grupos pequeños que están en las zonas más alejadas, que muchas veces ni siquiera llegan a escuchar este tipo de conversatorios con una limitación tecnológica, o porque tienen que hacer otras cosas, o porque sencillamente nadie nunca llegó a explicarles en qué consistía eso tan bonito de un conversatorio con los postulantes a los puntos de la Junta Directiva Nacional. Entonces, parte de la segunda opción que yo propondría es eso, llegar y apoyar a esas personas de una manera sistemática para tratar de alcanzar a la gran mayoría de los grupos y que sientan ese espaldarazo de parte de la jefatura guía, la jefatura Scout, y que finalmente ellos puedan conversar. Y la contraparte de este esfuerzo, ¿verdad?, que es trasladar las ideas de todos hacia la Junta Directiva, priorizar, porque hay que priorizar y seleccionar algunas de las áreas específicas para trabajar y poder llevar a cabo algunos de los proyectos que la misma gente proponga. Y la tercera, que también lo mencionaron ya, es la participación de los jóvenes. Y nosotros tenemos que entender que los adultos en nuestra organización, bien que mal, son el más necesario de la organización, y hay que darles oportunidad a ellos que puedan hacer cada vez más cosas, que se empoderen de su organización, de su movimiento, y que haya muchísimas cosas en las que ellos puedan participar. Me declaro abogado de los jóvenes, eso siempre me ha parecido que es fundamental en nuestra organización, y daré mi lucha para que puedan tener espacios para poder expresar, y no solo expresar, sino que puedan llevar esos pensamientos a proyectos, y esos proyectos a acciones, y finalmente de esta organización y este edificio y en general siempre haya muchachos para arriba y para abajo haciendo cosas interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Tiene la palabra don Grigori. Sí, gracias. Es demasiado estimulante estar en una mesa redonda como esta, escuchando este tipo de ideas. Efectivamente, todo lo que buscan es seguir adelante y alcanzar el movimiento. Como primer aspecto, yo creo que es importante la figura del jefe Scout, hay que ampliarla. El jefe Scout y la jefa Scout son un símbolo para los muchachos. Yo creo que ese simbolismo tiene que transmitirse también a todos los grupos. Eso va de la mano con lo segundo que yo he estado pensando que es importante, compartir directamente con los grupos. Para mí sería súper, no sé, emocionante, y para ellos también, sentarse un rato donde estén cocinando arroz, poder comer con ellos, abrir un atún con ellos, y si en algún momento dice vamos a embarrelarnos, vamos todos a embarrelarnos, o vamos a subir a la montaña, vamos a buscar frutas, etc., poder hacer ese tipo de cosas con los muchachos. Yo creo que los muchachos necesitan eso. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, que sería el enlace directo acá con la oficina, para transmitir todas esas inquietudes que tengan ellos, que falta algo, que necesitan comunicación, que hace falta dinero para tal cosa. Entonces tener ese enlace bueno, sano, bonito, cordial,
para efectivamente poder pues, tener esa cadena indisoluble entre los grupos y entre acá la oficina de San José. Pero creo que eso necesariamente hay que lograrlo con las visitas a las comunidades, estar permanentemente visitando las comunidades, estar permanentemente visitando las juntas de gobierno, los dirigentes, los facilitadores, que ellos nos indiquen cuáles son las preocupaciones que tienen. Y yo creo que más allá de un tema económico, que siempre es importante el tema económico, más allá de eso, yo creo que es un poco de voluntad y de incentivarlos un poco más. Entonces, en ese sentido, ese sería el tercer pilar, y creo que el jefe scout y el jefe scout están llamados en ese sentido. Y también yo metería un cuarto elemento adicional, que sería un poco más de publicidad al movimiento. Y como lo había señalado yo en otra oportunidad, ni siquiera esto tiene que ser costoso, ni siquiera hay que buscar a las televisoras ni a las radios. Eso podemos hacerlo en YouTube, que lo estamos haciendo en este momento, lo estamos logrando con el canal gratuito de YouTube. Entonces creo que es cuestión nada más de poner un poquitito de ánimo al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. Ustedes han presentado el valor de las personas jóvenes y la siguiente pregunta gira alrededor de eso. Si ustedes resultaran electos o electas, ¿cómo promoverían la participación del adulto joven y el liderazgo femenino en los órganos de participación de nuestra asociación? Bueno, eso ya lo hemos venido haciendo. Es importante rescatar que la actual Junta Directiva, una de las primeras tareas que realizó fue precisamente darle el lugar que le corresponde a los jóvenes, permitiendo que estos jóvenes pudieran no solo elegir, sino ser electos en las diferentes posiciones que tiene la asociación. Pero además de eso, también hemos venido construyendo la posibilidad de que ellos se empoderen de los diferentes programas. Cada vez más hay más participación de parte de los jóvenes visitando las diferentes oportunidades que se nos presentan en el exterior, y también hemos venido trabajando para que ellos ocupen puestos y posiciones desarrollando sus tareas desde la Red Nacional de Jóvenes. Entonces, tenemos que reforzar eso, tenemos que atender con mayor prontitud estas necesidades. Este gran juego tiene que venir desde ellos, ¿verdad? Y no bajar desde los adultos. Y entonces tenemos que contribuir a que el adultocentrismo cada vez tenga una menor participación y una mayor participación en un mayor grado, la necesidad de que los jóvenes entonces tomen decisiones y que esas decisiones de alguna manera sean vinculantes hacia los diferentes órganos de la asociación, que terminamos nosotros siendo fundamentalmente facilitadores en la parte económica o en la parte administrativa, en la parte de la representación jurídica, pero en lo sustancial son ellos los que tienen que venir y decirnos a nosotros qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, cómo desean desarrollar su programa. Y para impulsar el liderazgo femenino. Ok, bueno, a ver, nosotros somos una organización fusionada, somos de las pocas organizaciones fusionadas que existen en el mundo. Cuando nosotros nos ponemos a ver la cantidad de jóvenes que tenemos en el movimiento, nos damos cuenta de que estamos en un 50-50 y a veces un poquitito más de mujeres que de hombres. Aquí hay un tema, y el tema es que desde los grupos deben de empoderarse a las jóvenes para que ellas entiendan que tienen que ser partícipes de los diferentes órganos que hay en la organización y de las diferentes oportunidades que se presentan para ellas. Tenemos un grave problema, y el problema es que las compañeras muchas veces no se creen que tienen la oportunidad para poder venir y trabajar en la junta directiva, en los consejos técnicos, etc. Y eso obviamente les resta a ellas la oportunidad. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es, una vez más, a partir de una formación adecuada, es empoderar a las compañeras facilitadores para que ellas a su vez se empoderen a las niñas y a las jóvenes, y que estas a su vez entonces empiecen a participar dentro de una gran gama de posibilidades que tienen en la Red Nacional de Jóvenes, ¿verdad? A partir de ahí empezamos a crear líderes.
pronto vamos a tener el encuentro de líderes aquí en Costa Rica, y bueno, y es una enorme posibilidad para que empecemos a resaltar todo ese liderazgo que tienen las mujeres en Costa Rica y por supuesto que la tienen en nuestra asociación. Muchas gracias, don Javier. Don Mauricio Castro. Bueno, Javier ha sido tan amplio que le deja a uno pocas palabras para decir, pero yo quisiera enfocar entonces más bien el asunto desde otro punto de vista. La pregunta que nos acabamos de hacer es cómo promover el liderazgo femenino y cómo brindar espacios de participación a los jóvenes. Así, cuando nosotros pensamos que tenemos un porcentaje bajísimo de la población, por más que hagamos esfuerzos por dar espacios al liderazgo femenino y dar espacio a esa juventud, estamos haciendo prácticamente como echando una gota de agua al mar. Así que concuerdo con los comentarios de Javier, pero por eso quiero enfocarme por otro lado. Para mí, una vez haciendo, y repito, haciendo cuerpo con lo que Javier plantea, yo creo que si nosotros no logramos incorporar dentro del movimiento a una mayor cantidad de jóvenes, niños y niñas, a una amplia cantidad, a una abundante cantidad, manejando formas diferentes de llevar a cabo el programa para ellos, manejando instancias diferentes de grupos, para que tengamos una organización distinta que permita que esa gran masa de chiquillos y chiquillas pueda ser parte de nuestra organización, estaríamos haciendo muy poco. Yo en lo personal, y cuento la historia que he repetido miles de veces, vengo de una familia donde a veces yo decía, mi mamá es más carga que mi papá, en la parte de liderazgo y en la parte intelectual. Y cuando yo era niño, eso era muy raro, porque las mamás de mis amigos tenían un rol totalmente diferente. A mí no me es ajeno el liderazgo femenino en absoluto, y me es ajeno el liderazgo de los jóvenes, porque también cuando era joven, que sigo siendo joven de corazón, espero, ¿verdad? Aunque estas canas me vienen en la cabeza. Cuando era joven, asumimos el liderazgo en nuestros grupos y asumimos un liderazgo, los que me acompañan y que son aquí un poco más antiguos como yo, y puedan acordarse de esas experiencias. Yo creo entonces que es importante que nosotros logremos que el programa llegue a la mayor cantidad posible de chiquillos y chiquillas. Si no logramos eso, estamos haciendo muy poco, aunque estemos dando oportunidades a los que están acá. Apertura me parece a mí la palabra precisamente por el liderazgo femenino, apertura. ¿Y por qué digo apertura? Porque yo en lo personal, por esa experiencia que he vivido, creo un poco más en dejar de separar a hombres y mujeres como si fuéramos de pronto equipos aparte. Yo creo en sentirnos todos personas y en tener esa apertura para las personas donde no hagamos distingos ni por el sexo, ni por las creencias, ni por otras cosas. Y entonces, esa es mi visión. Obviamente, quiero recalcar a la par de todo lo que Javier nos contaba, porque concuerdo plenamente con él y con el trabajo que se ha hecho en la Junta. De veras, si no pasamos de ese, creo, menos del 1% o el 1% que tenemos de la población, poco estamos haciendo. Y ahí creo que la tesorería y nosotros en la Junta y el plan estratégico que hemos venido trabajando tiene que ser fuerte para que tengamos esas instancias y fuerte para que el plan tenga verdaderamente resultados, que tengamos ese cambio en el crecimiento. Mientras no tengamos crecimiento y penetración, nuestro plan está faltando una parte. ¿Verdad? Gracias. Muchas gracias, don Mauricio. ¿Tiene la palabra, don Francisco? Nadie tiene la culpa de lo que yo no haya hecho. La tengo yo. Nadie es responsable de mis actos. Son responsabilidad mía. Y nadie se puede atribuir mis logros, son míos. Con esto que quiero decir, que si las mujeres no dan un paso adelante, nadie lo va a dar por ellas, aunque nosotros pongamos una alfombra. Digo nosotros como varones. Nadie va a ser líder juvenil si nosotros ponemos una alfombra, a menos de que los jóvenes, como lo hicimos nosotros hace 40 años, nos metiéramos con compromiso. Yo creo que aquí la fórmula
El movimiento la tiene desde siempre. Uno, prepararse. Uno no puede ser líder si no se prepara. Porque cuando le dan la palabra, uno tiene que decir algo, y ese algo es lo que uno se ha preparado. Lo segundo, uno tiene que tomar su propia palabra, su propia convicción. Sea hombre, sea mujer, viva en China, en Costa Rica o de cualquier lugar. Si nadie le va a dar nunca a otra persona el liderazgo. Mi liderazgo depende de mí y depende de mi compromiso. Yo vengo a la organización, vine a hacer 300 horas de trabajo como la universitario y ya llevo más de 33 años sirviendo a la organización. Eso porque fue mi decisión, porque mi liderazgo lo puse al servicio de esta organización, y todo lo que yo he hecho, lo que he escrito, más de 100 insignias de madera que he acompañado, etcétera, ha sido el resultado de mi compromiso. Entonces, nadie le puso a Francisco Herrera una alfombra, y aunque alguien le ponga una alfombra, si yo no doy un paso adelante, mi liderazgo nunca se va a sentir. Entonces, ¿qué compartir? Eso. Si los jóvenes no levantan su voz, no griten, no levantan su voz con firmeza, pero además cuando hablan preparados, si no lo hacen, nadie le va a escuchar. Repito, seamos varones, seamos mujeres, sean jóvenes, porque nadie puede trazar el futuro de otra persona. Y cierro con una frase de Baden Powell: rema tu propia canoa, lo que significa con la fuerza propia de uno y con la capacidad de uno. Entonces hay que hacer algo más. El movimiento ya lo hizo. Lo que cada uno de nosotros requiere es compromiso. Muchas gracias, don Francisco. Don Ricardo Zúñiga. Tal vez quiero aprovechar las últimas palabras de Francisco para decir que a veces la inquietud es: ¿están los espacios para que los jóvenes participen? Creo que la organización ha hecho muchos cambios y realmente los espacios se están dando. Tal vez yo considero que hay una especie de apatía o temor a tomar la bandera y dar el paso adelante. ¿Qué tenemos que verlo? Tenemos que revisarlo, qué es lo que está pasando en las bases. Realmente yo vengo de un grupo donde el cual hemos tratado de empoderar a los jóvenes y hemos empoderado también a la parte guía. Y hemos logrado con éxito que ellas se involucren bastante en las actividades. Falta, sí, totalmente. Pero tenemos que ir a la base y preguntar: señores, ¿por qué? ¿Cuál es el temor de llegar a una junta directiva y poder aportar? Las puertas están abiertas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por lo menos la labor que yo considero en la tesorería es que tenemos que empoderar a los jóvenes. Ojalá muchos contadores privados, contadores públicos que anden por ahí, que quieran dar ese paso adelante y aportar su conocimiento en beneficio de la asociación. Necesitamos empezar a hacer lo que llamamos la labor de la nueva generación que empiece a asumir la tarea. Y ese reto tenemos que darle la oportunidad que empiece, pero que empiece ya. No podemos dejarlo mucho tiempo más, porque realmente la asociación requiere de ese cambio generacional y es importante que asuman el reto ya. Muchas gracias, don Ricardo. Doña Silvia. Sí. Bueno, realmente es una pregunta que siempre nos hacemos todos los años, el que cómo faltan las mujeres, ¿verdad?, que se postulen. Pero hay un dato interesante, y es que si nos vamos a las comunidades, y que tuve la oportunidad de visitar las comunidades, y es interesante cómo las juntas están formadas la mayoría por mujeres. Por mujeres, porque las mujeres asumimos ese compromiso, porque las mujeres tenemos esa visión de que nuestro país no necesita, la comunidad no necesita, y siempre vemos un poquito más allá. Muchas veces, y es cierto, ¿verdad?, y uno lo ha vivido, las limitaciones de tiempo, la parte de trabajo, y tal vez uno no da ese pasito como un poquito más arriba, pero lo está dando en otros espacios. Y quiero rescatar eso, ¿verdad?, que en este año, con los nombramientos inclusive de los facilitadores, con la nueva estructura, la mayoría también son mujeres. Así que tal vez el trabajo, y es una característica muy propia, tal vez no nos vemos, ¿verdad?, pero el trabajo se está haciendo. Y luego otra cosa con los jóvenes, también interesantísimo, yo que he dado el seguimiento, ¿verdad?, es maravilloso, es como una alegría ver aquello que uno dice: wow, esos son nuestros chicos y nuestras chicas, lo que tiene el país, ¿verdad?, lo que ya ese scout está formando. Y detrás de cada uno de esos jóvenes está ese adulto, el que asumió el compromiso, el que dijo:
yo voy a hacer algo. Y el que tiene definido cuál es su propósito, que vino a esta organización, y es el facilitar para que haya más personas, ¿verdad?, mejores ciudadanos, y ese trabajo desde chiquitito. Igualmente, el trabajo con los adultos, como lo menciona Fran ahora, ¿verdad?, acompañar a esos dirigentes que se están formando. El trabajo no se acaba nunca, el trabajo continúa. Y a pesar de que puede llegar momentos en que uno dice, ay, ¿en qué me metí, verdad? Cuando uno ve la sonrisa de la gente, el compromiso de la gente, cómo con las uñas, ¿verdad?, trabajan, y la verdad que uno se le llena el corazón con mucho gozo. Y yo comentaba un día de estos a un dirigente que tuve la oportunidad de asistir a un grupo donde, entre las cosas que comentábamos, decíamos, uy, aquí el viento se devuelve. Y me decía uno de los chiquillos, no, doña Silvia, aquí sale León. Porque ustedes no se imaginan en lugares, 4 horas en vehículo para llegar a ver a un grupo trabajando. Y esa gente comprometida, de verdad es maravillosa. Así que las mujeres estamos, ahí estamos. Necesitamos tal vez dar ese pasito adelante, ¿cierto? Para estos niveles, pero hacemos un trabajo de hormiguita en todas las comunidades. Y en cuanto a los jóvenes, obvio, ¿verdad?, como lo comentaba, estamos con el seguimiento y es maravilloso cómo los jóvenes están trabajando y se están empoderando poco a poco. Gracias. Bueno, muchas gracias, doña Silvia. Don Eduardo. Esta es una pregunta sobre la cual yo he reflexionado en distintos momentos de mi vida, específicamente porque tiene que ver mucho con una mentalidad que tengo de mejoramiento continuo. Para mí el ejercicio de liderazgo es una cuestión que tiene que darse todos los días. Si vos estás siempre bajo un esquema donde tenés que pensar, trabajar, aprender, experimentar, hacer, equivocarte y volver a aprender, volver a hacer y seguir, vos propiamente vas a generar el liderazgo que necesitas para que en algún momento de tu vida, ya seas joven, mujer o cualquier otro grupo que necesite dar el paso hacia el frente, lo pueda hacer con seguridad. Y nuestra organización tiene muchísimas oportunidades de mejora en ese tema. Yo me pregunto si el programa educativo se ejecutara al 100%, si los dirigentes están bien capacitados, si esos dirigentes tienen los equipos balanceados que se necesitan para poder dar esa atención individualizada que necesitan los jóvenes en los grupos, si esos grupos están con todas sus secciones abiertas y esos equipos de trabajo no solo interactúan con su sección, sino que además se plantean un plan de grupo donde puedan lograr establecer ejes transversales que incluyan valores, liderazgo y de las cosas que yo he conversado con tanta gente, hermanos y hermanas guías scout en distintos momentos de mi vida, que existe muy claramente el pensamiento de que eso se debe dar. Mi gran pregunta, y es una de las cosas que también las jefaturas tienen la posibilidad de ayudar a motivar a la gente, es si realmente eso se está haciendo como tal, se está ejecutando. Y con respecto a las posiciones de género y de otras cosas, también yo me pregunto, ¿será que realmente nosotros como asociación entendemos lo que significa que sea una asociación fusionada, que somos guías, que somos scouts y que nos estamos enriqueciendo dos vertientes de pensamiento scout y guía diferentes que tienen sus riquezas, sus fortalezas y que por lo tanto deberíamos sacarle más jugo, especialmente a la parte guía? Entendemos que esas dos vertientes tienen que bajar a todas las secciones, a las juntas de grupo, a los sectores, a todos los actores de la Asociación de Guías de Costa Rica, y que realmente nosotros nos aboquemos a darle los espacios a esta capacidad de integración de género. Hay mucho trabajo por hacer. Mi punto de vista es que no estamos mal, pero hay muchísimas cosas que podemos mejorar, y los espacios, si se trabaja todos los días, se van a ir generando poco a poco, y yo espero que muy pronto, en algunos años, ojalá menos, la Junta y todos los demás puestos esté lleno de jóvenes y de mujeres también acá. Gracias. Muchas gracias, don Eduardo. ¿Don Grigori? Sí, gracias. Respecto a esa pregunta, yo pienso y concuerdo con la compañera, con lo que manifestó ahora. Sí, efectivamente la mujer se está integrando muchísimo más a lo largo de el tiempo,
pero sí creo que tiene que haber un cambio en el tema de la legislación. Creo que la legislación sí hay que modificarla también. Desde un punto de vista legal, hemos tenido la experiencia de que hay una ley de promoción de igualdad de la mujer, etc. Pero me parece que sí, a nivel del POR tiene que hacerse un cambio en esa modalidad. Hay que darle mayor participación a los jóvenes para que justamente que ellos se hagan sentir, pero creo que es un asunto de educación también, es un asunto de educación. Y si vemos los grandes problemas del país, yo también soy educador y al inicio de la clase digo a los compañeros, algo importante cuando usted educa es que usted tiene que sentirse parte también del grupo. Usted no puede sentirse como que está arriba y como que lo sabe todo, más bien tiene que sentirse parte del grupo para poder interactuar también con los muchachos, para que usted le está transmitiendo ese conocimiento. Entonces, creo que la educación es fundamental, transmitir esa idea y sobre todo la pregunta que nos planteó el compañero, yo creo que es fundamental desde el primer momento en que una persona llega al grupo. Y aquí, a nivel jurídico, uno ve también cómo han cambiado las palabras. Anteriormente, por lo menos desde el punto de vista jurídico, se le decía niños. Ahora no se le dice niños, ahora se le dice personas menor de edad. Yo creo que ese tipo de ideas también tenemos que irlas sincronizando a nivel nuestro, a nivel de los grupos, a nivel de los dirigentes. Y yo también tengo una propuestita por ahí también para efectos de madurar, y es que aparte de todos los cursos que se le dan a los facilitadores, creo que es importante empezar a implementar un curso de legislación y ética, guía y scout. Bien, creo que es importante y por ahí pues podríamos, todos esos temas, bien, podríamos analizarlos para pues, lograr de alguna forma terminar de implementar ese proceso, que yo creo que sí se va a formar. Me parece que sí, actualmente por lo menos en el grupo nosotros sí hay una gran participación de mujeres, y me atrevería a pensar que son más mujeres que hombres las que tienen, por lo menos en el grupo nosotros. Si hacemos un análisis micro, a nivel macro ya sería pues un sondeo que notaría pues, los mismos números también en ese sentido. Gracias. Gracias por sus respuestas. Es importante recordarles a las personas que nos están siguiendo vía web que pueden realizar sus preguntas en la página de Facebook o mediante el canal de YouTube. La siguiente pregunta, ya hemos conversado un poco sobre lo que es la participación del adulto joven y las mujeres en el movimiento, pero hay una cierta cantidad de personas, niños, niñas y jóvenes que están fuera de este movimiento. ¿Qué acciones concretas propondrían ustedes para que estas personas no involucradas en el movimiento se integren? 2 minutos por pregunta, por favor. Gracias. Bueno, hay acciones muy importantes que se pueden hacer en el corto plazo. Ya estamos trabajando en algunas de ellas, que es el convenio, retomar el convenio con el Ministerio de Educación de forma tal de que podamos regresar a las aulas y que desde ahí nosotros podamos tener clubes y que se puedan integrar poco a poco esos muchachos al movimiento de guías scout. También es muy importante poder realizar encadenamientos con las asociaciones de desarrollo, con los comités cantonales de deporte, porque nosotros no somos competencia de ellos. Nosotros podemos ser una forma integrada para que los muchachos y las muchachas puedan entonces tener una mayor formación y una formación verdaderamente integral. La otra forma también es romper las barreras y acercarnos a diferentes grupos que ya existen, ¿verdad? Está el consejo de la persona joven, que puede integrarse perfectamente a las acciones que nosotros desarrollamos. También están en las iglesias de las diferentes denominaciones que tienen grupos juveniles y que desconocen a nuestro movimiento y desconocen la forma en que nosotros trabajamos de manera integral con la niñez y con la juventud. Entonces esas son algunas de las acciones que es necesario desarrollar, pero también tenemos que salirnos de las paredes. Es que nos encontramos muchísimas veces encerrados dentro de los locales, dentro de los gimnasios que nos prestan, y se nos olvida que es importante que los jóvenes sean vistos, que las personas de las comunidades vean que nosotros somos más que una canción o más que una fogata, que tienen que ver también cómo el movimiento cambia vidas,
esa es la forma en que mejor uno podría decir que puede atraer a esta niñez y a esta juventud. Tengo experiencias donde cuesta muchísimo poder traerse a los jóvenes, pero tengo grandes experiencias de muchachos de 18 y 19 años que vienen y se integran al movimiento una vez que lo conocen. Gracias. Gracias, María. Gracias. Para no abundar o redundar en esto, porque concuerdo también con lo que me plantea, inclusive comenta algunas de las cosas que estamos desarrollando en la matriz estratégica. Quisiera reenfocarme un momentito también por otro lado. Primero, si quisiéramos y tuviéramos esa mayor cantidad de jóvenes, obviamente vamos a necesitar una mayor cantidad de gente. Por lo menos tal y como concebimos el programa en la actualidad, que implica la participación de un adulto o de adultos. Por lo tanto, tenemos que buscar formas para que esos adultos también puedan integrarse en esos jóvenes. Y la limitación hoy en día es el tiempo, entonces eso también implica que tenemos que tener una visión fresca del programa y buscar otras formas de implementar ese programa. Y cuando digo no solo de los clubes, sino de implementar el programa, buscar alternativas distintas, más donde la gente tenga más tiempo para trabajar. Y también, todavía, como está en la matriz, en forma más amplia todavía, buscar formas distintas de grupo. Buscar actividades que no sean tradicionales donde puedan participar más jóvenes en ellas y de esa forma hacer llegar el programa a todas estas personas. Muchas gracias, don Mauricio. Vamos a hacer una excepción porque el compañero Gregory, por situaciones profesionales, se tiene que retirar, entonces nos va a adelantar la respuesta a la pregunta. Adelante. Muchas gracias a los compañeros y las compañeras. Sí, en ese sentido también me parece que la línea que deberíamos seguir es incentivar, participando directamente en las actividades que tiene la comunidad. Por ejemplo, si la Iglesia Católica tiene alguna actividad, pues participar con ellos, si los grupos religiosos de la comunidad también lo tienen, si hay ferias, etcétera, participar activamente con ellos y transmitirles ese mensaje que es el movimiento, a qué nos dedicamos y que pues efectivamente si sembramos esa semillita para tratar pues, de realzar el movimiento. De ahí la idea que tenía yo, creo que pues algunos compañeros también la tienen, de anunciarnos y como les digo, podemos utilizar las vías gratuitas que tenemos para efectos de anunciarnos y poder transmitir entonces el mensaje, por lo menos los 10 puntos de la ley y Scout para que todos los costarricenses que no son parte de ese 1% y necesitamos pues, elevar ese número, pues lo tengamos también en ese sentido. Muchas gracias a todos y a todas. Y me disculpo porque tengo que retirarme, entonces les agradezco muchísimo. Muy amable, muchas gracias. Tiene la palabra don Francisco. En el siglo pasado, cuando todo esto empezó, para conocer si había que ir a la plaza, y entonces había que agarrar el bus, porque además no había tantos carros en Costa Rica y los papás no llevaban a los chicos a ningún lado, todos viajamos en bus. Pues eso pasó de moda. Entonces tenemos que hacer un nuevo programa educativo y utilizar las redes sociales. Yo he aprendido a cocinar muchísimas cosas bajando cuestiones de Facebook. He aprendido una enorme cantidad de cosas utilizando redes sociales. Entonces, tiene que ser el programa educativo en la plaza. Tenemos que reunirnos como en el siglo pasado, todos ahí alrededor de un punto. No podemos encontrar otras formas. Yo creo que sí. Yo creo que perfectamente nuestro programa educativo también puede estar en redes sociales. Que es muy divertido verse en la plaza y jugar bola, claro que sí, es genial. Y es genial jugar bola india, sí es genial, todos hemos jugado. Pero las redes sociales nos permitirían unir a cuántos chicos un sábado por la tarde, un domingo por la mañana o un viernes en la madrugada, porque ya cambiaron los horarios. Entonces yo creo que otro paso que tenemos que dar para que haya más personas en la organización es hacer las cosas de otra forma, más modernas, de tal manera que si alguien quiere aprender a hacer el nudo de rizo o aprender a hacer un cabeza de turco, no tenga que esperarse hasta dentro de 22 días, que es cuando está programado verlo en la plaza, sino que lo pueda bajar de una sola vez y que de una sola vez pueda aprender un montón de técnicas con las cuales pueda aumentar su acervo y con el cual pueda ejercer un liderazgo. ¿Implica esto nuevas formas de grupo? Sí, claro. Tenemos que comenzar a construir y a repensar
cómo organizarnos de nuevo, porque ahora no hay, para ser amigo de alguien no hay que vivir en la cuadra, para ser amigo de alguien ahora hay que vivir en el planeta, y entonces tenemos que acercarnos a esas realidades. Muchas gracias, don Francisco. Don Ricardo. Es un tema total y absolutamente indispensable de analizar, meditar. Dentro del plan estratégico hay una tarea importante en esto, hay una meta que cumplir. Realmente es una tarea conjunta, no solo el hecho que más gente se involucre con nosotros, más jóvenes, sino también que logremos que permanezcan en el tiempo, que puedan vivir toda la experiencia, 1, 2, 3 años, lo que el programa les permita vivir la experiencia por cada rama donde se encuentren. Sí es importante, y siento que es una tarea que nos va a tocar bastante, es el tema de los facilitadores. Realmente, si nuestros dirigentes o facilitadores tienen las herramientas de dar un programa atractivo, estos jóvenes van a permanecer. Pero si no los capacitamos, si no les damos las herramientas de alguna manera ágil y oportuna, ellos estarían dando un programa que tal vez no es lo que todos esperamos que se dé. Entonces lo que estamos haciendo es entretenimiento, no nada más, es una reunión por reunión, reunirse por reunirse. Y siento que en eso nos toca una tarea muy importante, el programa tiene que ser atractivo, ya sea por medios electrónicos, ya sea físicos, ya sea tradicional. Realmente es una tarea pendiente y creo que hay que analizar los dos lados, es cómo captamos más jóvenes, pero también cómo nuestros facilitadores o dirigentes tienen la capacitación para dar un programa atractivo. Muchas gracias, don Ricardo. Doña Silvia. Sí, bueno, igual es una pregunta muy interesante, pero hay varias cosas en este sentido, y es que como movimiento, se llama movimiento precisamente porque es cambiante y nos tenemos que ajustar a los tiempos. Y es muy interesante porque precisamente a raíz de las visitas uno ve las necesidades de los dirigentes que no pueden trasladarse a los lugares para recibir la capacitación, por ejemplo. Entonces se les hace llegar la información vía internet. Bueno, ya algunos que definitivamente no tienen, pues de alguna manera el gestor, el facilitador a cargo, se lo hace llegar, pero ya eso existe y es interesante porque entonces ya ellos tienen un conocimiento mientras llegan a sus cursos de capacitación, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas también que se ha visto desde el año pasado acá, y voy a tomar uno de los temas que ha tirado la mundial guía, que es conectarse. Y la gente se conecta con su comunidad. Y les voy a poner un ejemplo muy interesante si queremos captar más adultos y más jóvenes dentro de nuestra organización, y son las alianzas, como bien lo mencionaba ahora Javier, pero alianzas con otras organizaciones de las comunidades. Y les pongo el ejemplo Entre Ríos. Varias asociaciones se organizaron, entre ellos de los grupos Guías Scout de Entre Ríos, y sacaron una papeleta para la municipalidad, para la alcaldía, regidores y síndicos. Entonces es interesante porque de una u otra forma quedaron dentro de las comunidades. Yo creo que eso falta también. Nosotros tenemos que salirnos un poco del grupo y tirarnos más a la comunidad, pero en puestos de poder, en toma de decisiones, y en este caso, bueno, que la legislación lo permite, en los municipios. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Silvia. Don Eduardo. Es una pregunta que tiene muchas aristas y voy a tratar igual de dar un punto de vista diferente. Creo que no hay una receta. Este asunto de lograr captar más jóvenes, de que más muchachos y muchachas se animen a participar en el movimiento, va a depender mucho de un asunto de motivación, de que lo hagan atractivo, y eso atractivo va a variar de comunidad en comunidad. Entonces yo lo que propongo es motivar a que los sectores, los grupos, las personas que conocen a su gente, que conocen su comunidad, que conocen las necesidades de los jóvenes de su comunidad, planteen algo creativo, que puede ser una mezcla de todo lo que han conversado, puede ser una mezcla de tecnología, con una actividad característica del movimiento como la fogata, bien llamativa, un domingo de feria donde todo el mundo lo vea, y buscar cualquier forma que resulte para que esos jóvenes puedan por lo menos interesarse y llegar, y luego asegurarnos de que después de que lleguen se queden, que para mí es todavía más importante.
ese programa atractivo, significativo, que llega a los corazones de los niños, niñas y jóvenes, que realmente se enamoran del movimiento y que son, a final de cuentas, los principales comercializadores del movimiento. Esa referencia boca a boca de los amiguillos, contándole todas las actividades bonitas que hicieron el sábado, es para mí el secreto que hace que un grupo pueda crecer, consolidarse y ser un grupo exitoso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Bien, han hablado sobre cómo captar más jóvenes, niños y niñas para nuestro movimiento. Pero en Costa Rica existe una gran problemática a nivel de juventud y niñez. Para ustedes, ¿cuáles serían los 3 problemas más graves que enfrenta la juventud de nuestro país y cómo la Asociación de Guías y Scouts puede o debe ayudarnos? Don Javier. Gracias. A ver, mencionar solo 3 de la gran cantidad de problemas que enfrenta es como difícil, porque uno tiene como que buscar cuáles son los más significativos. Yo creo que el primero de ellos es el tema de la educación. Sigue existiendo, a pesar de los tiempos, a pesar de la tecnología, a pesar de que nuestra Constitución establece la obligatoriedad de la educación, sigue habiendo una gran brecha educativa entre las muchachas y los muchachos. Nosotros tenemos que fortalecer la posibilidad de que verdaderamente seamos referentes en temas educativos y que las autoridades del Ministerio de Educación nos escuchen y que nosotros podamos contarle de algunas formas en que nosotros logramos que los muchachos se capaciten. Eso es número 1. Número 2, el otro gran tema, y sobre todo con los muchachos nuestros más grandes, que son los muchachos de la comunidad, tenemos que facilitarle espacios muy creativos para que entonces además ellos puedan convertirse en emprendedores tradicionales, para que les ayudemos verdaderamente a forjar un proyecto de vida. El número 3 tiene que ver con las posibilidades de tener una vida en familia sana. Yo siempre he dicho que el movimiento de Guías Scout, a pesar de ser un movimiento de niñez y de juventud, es un movimiento que impacta a las familias. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos desde nuestros grupos para trabajar en esas 3 áreas, en muchas otras, pero bueno, me pidieron que comentara 3, me parece que esas 3 son fundamentales para el desarrollo de la organización, y que nosotros entonces en estas áreas podamos generar un impacto muy positivo a la sociedad costarricense. Muchas gracias, don Javier. Don Mauricio. Pero para mí también problemas hay muchísimos. No me quiero referir a los que comentamos, ni tampoco a los clásicos, la drogadicción y otras cosas. Yo pienso que el programa educativo tiene de alguna forma que reflejar la vida real y la vida futura. Hemos hecho, y esto quiero relacionarlo precisamente con la problemática, hemos hecho enorme cantidad de ensayos para que el programa que desarrollamos sea efectivo. Y yo en lo personal creo que si fuera tan atractivo como fue en la época de Baden Powell, no tendríamos este 1%, sino que tendríamos cientos de miles de jóvenes acá. Entonces no hemos acertado. Pero lo hemos intentado, y por eso digo yo que esa es para mí una de las principales problemáticas, porque si eso estuviera resuelto, se resolverían automáticamente muchas otras cosas. Lo hemos intentado, por ejemplo, tratando de que los jóvenes generen su propio programa. Vamos a ver, si un joven genera su propio programa, ¿será en el futuro capaz de generar su propio programa de vida? Sí, ¿verdad? Pero resulta que como una problemática nacional, nuestros chiquillos no son capaces, o nuestros dirigentes no son capaces de que ellos generen su propio programa. Por lo menos así lo veo yo en mi experiencia. Cuando llegan a las comunidades donde se habla de un plan personal de acción, ¿verdad? En la comunidad, se les hace un mundo a los chiquillos hacer ese trabajo. Cuando tratemos de que creen proyectos, se les hace un mundo. Yo creo que en nuestro país uno de los principales problemas es precisamente eso. Y eso se genera en deserción estudiantil, se genera en alguna falta de emprendedurismo y se genera en parte de las problemáticas que tenemos hoy en día cuando vemos una población que envejece
y una población joven que no se capacita lo suficientemente para sustituir a esa población el día de mañana, esa población que merece. Nosotros no trabajamos en la educación formal, sino en el desarrollo de habilidades. Y una de las habilidades más importantes es saber manejar su propia vida de forma creativa, remar su propia canoa, como mencionamos hace un rato. Yo creo que el principal problema de nuestra juventud es que a veces no sabe manejar su propia canoa. Gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Don Francisco. La principal característica del tiempo que corre es el cambio. Y los cambios son muchos, muy rápidos. Y esto está generando que uno de los principales problemas para las personas jóvenes sea la esperanza. Cuando yo era chiquillo, siempre quise ser periodista. Y lo llegué a hacer, y llegué a tener un muy buen desempeño en la televisión nacional. Y después hice otras cosas. Pero lo que yo estudié, lo logré. Ahora un muchacho estudia una cosa y no sabe qué va a pasar en su futuro. Entonces ese tema de la esperanza es muy cruel, pero está afectando a millones de personas alrededor del mundo, en todos los lugares del planeta. Lo interesante, y aquí nos podemos apoyar en muchísimos estudios que hemos hecho en las distintas universidades, es que los muchachos de hoy tienen mayor posibilidad de éxito cuando tienen lo que ahora se llama habilidades blandas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Saludar, ser corteses, ser amables, ser leales, ser guías y esclavos. Entonces, si bien es cierto, está el tema de la desesperanza como el principal problema de los muchachos y las muchachas, las bondades de nuestro programa les está dotando de las habilidades más fuertes para ser felices en un ciclo de cambios. Muchas gracias, don Francisco. Don Ricardo. Dijiste 3 problemas, ¿verdad? Sí, señor. Okay. Yo los voy a visualizar de 3 maneras así. Uno es la pobreza, otro es la educación y otro es la delincuencia. La pobreza es porque los jóvenes tienen que salir de su educación continua y caer en trabajo. Realmente nuestros grupos o nuestro movimiento puede facilitarles mucho esa tarea en términos de darles los equipamientos para que puedan sacarnos un poquito de ese nivel de pobreza. Pero realmente es una competencia muy fuerte la que tenemos ahí. El tema de la delincuencia, realmente las pandillas, una vez que un joven llega a caer en pandillas, caer en asaltos, robos, ¿cómo eliminamos eso? ¿Cómo el movimiento puede ser un medio para reducir o tratar de quitarlos de esos niveles? Son cosas que tenemos que empezar a trabajar, cómo hacemos para que esas 3 cosas se logren dar. Y realmente la educación, siento que es el punto clave de todo esto, cómo logramos que estos jóvenes permanezcan, se puedan crecer, puedan tener una educación y que ojalá tengan un futuro. Realmente mucha gente se educa ahora y dice, que bueno, estudiamos, sacamos una carrera, ¿dónde estamos trabajando? ¿Dónde estamos aportando? Las fuentes de empleo se están acabando. Pues hay tareas que hacer en ese sentido. Muchas gracias, don Ricardo. Doña Silvia. Bueno, yo no quiero repetir, pero hay una de las cosas que uno lo ve constantemente, ¿verdad? Y cuando estamos en el grupo, lo ve todavía más, porque lo vive. Y lo vive porque es muy sensible al tema. Y qué individualistas nos hemos vuelto. A nadie le interesa lo que le pasó al vecino. Usted puede vivir en la misma calle y no conocer a tu vecino. ¿Ah? Entonces, eso llega a los grupos. La pobreza, que es un problema que ha obligado a que ambos en el matrimonio salgan a trabajar y hay desatención de los hijos en la familia, y viene también un problema bastante grave que es la parte afectiva. Y esa falta de afectividad lo ha llevado, puede encaminarlo a otros seres de rutas que tal vez no son las más correctas, pero es donde el programa de guías escapas influye, porque encuentra a la pandilla, a su grupo de amigos, y como le decían ahora los compañeros, no tienen necesariamente que vivir en la misma calle, ¿verdad? Sino que a través del planeta. Y yo creo que el hacer sensibilizar, demostrar ese cumplimiento de promesa y ley
podemos ir mejorando, definitivamente ser mejores personas. Pero insisto, tenemos que enseñar con el ejemplo y ser constantes, como la gotita, como la gotita, como la gotita, porque hoy se lo decimos y mañana se les olvidó. Es cuando usted dice, recoge el plato, se lo dice a uno al hijo, ¿verdad? Se lo tiene que hacer todos los días porque se le olvidó. Entonces, que no se nos quite esa constancia y ese amor, y como dice Ana Cristina, nuestra presidenta, ¿verdad? Esa pasión, locura y desenfreno, ¿verdad? Que tenemos por nuestra gente linda de Guías Scout, y continuar, porque en algún momento vamos a ver los frutos. Gracias. Muchas gracias, doña Silvia. Don Eduardo Fonseca. La problemática para mí siempre va a existir y va a cambiar con respecto al tiempo. Entonces no me voy a enfatizar a los problemas, sino más bien a una solución que para mí tiene un movimiento que es riquísimo. Y ya lo he mencionado de diferentes puntos de vista, pero quiero reafirmarlo. Y es ese momento en la vida de la persona que está en el movimiento, donde entra en conciencia del significado de la ley y la promesa. Ese momento especial que varía de persona a persona, en la manada, en la tropa, otros en la UAC, otros en la comunidad y otros aún, después de haber salido del movimiento, donde de forma personal, de forma voluntaria y permanente, deciden realmente vivir la ley y la promesa, pero de corazón, y llenan su corazón de esa fortaleza, de esa película de protección que los va a regir en decisiones que tomen de vida, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en un lugar lleno de personas desconocidas y escuchar a las personas conversando, identificar inmediatamente cuál de todos esos que están en la mesa es una guía o una scout, y cuando le haces la seña o le acercas la mano, inmediatamente reacciona. ¿Por qué? Porque logramos en esas personas, me incluyo porque mucho de lo que soy es porque mis valores scout están muy metidos dentro de mi corazón y mi mente, me han ayudado a momentos muy difíciles de mi vida a tomar decisiones. Yo siento que ese énfasis de valores scout, valores guías, que nosotros debemos inculcar a nuestros muchachos durante todas las reuniones, actividades, en las reuniones de progresión personal y en todas las otras tareas que hacemos en el movimiento, realmente lo que le va a permitir al muchacho enfrentar cualquier problema de vida de la mejor forma y salir avante, ya sea como profesional, como técnico, como mamá, como papá, como hermano, como hijo, en cualquier circunstancia. Si ellos logramos que se enamoren del movimiento, que interioricen esa ley, esa promesa y la atesoren en su corazón, le estamos dando las herramientas para que ellos puedan enfrentar cualquier situación y puedan salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El tiempo nos ha ganado. Agradecemos a don Javier, a don Mauricio, a don Ricardo, a don Francisco, a doña Silvia y a don Eduardo, disculpen, por el tiempo aportado, por brindar sus ideas, para que las personas que no los conocen sepan quiénes son, qué nos están proponiendo, ¿verdad? Queremos invitarlos para las próximas presentaciones que vamos a realizar el martes 1 de marzo en el local número 62 de Heredia, el miércoles 2 de marzo en Cartago en el local 54, el jueves 3 de marzo transmisión simultánea también desde acá, y el martes 8 de marzo desde el Instituto de Alajuela. Entonces invitamos a los hermanos Silvia's Scouts para que utilicen los distintos medios de comunicación que tenemos disponibles en este momento, la plataforma virtual, el foro virtual, las redes sociales, para que hagan las consultas a los candidatos, que se acerquen, que conversen con ellos, les pregunten y evacúen sus dudas. Y los esperamos en la próxima sesión, como ya lo dije, el 1 de marzo en Heredia. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos a ver el aire.